En Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14 dice: Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es como niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de Hebreos comienza hablando en el capítulo 5 acerca de Jesús como un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, pero cuando llega al versículo 11 hace una pausa para ya no profundizar más en este tema por el momento, y dedica los siguientes versículos para exhortar a los lectores de la carta diciendo: Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor no se refiere aquí a que los temas que iban a tratar eran muy complejos, o que solamente una élite de personas podían entenderlos, sino que el autor mismo nos da la razón en este texto, y es que los destinatarios de la carta se habían hecho tardos para oír. La palabra traducida aquí como tardos en el original griego es nodros, que se usa para nombrar a una persona que es perezosa, vaga y hasta tonta. Esa palabra tiene que ver con la negligencia de la persona. Esto quiere decir que es un acto voluntario de ella. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Este texto no nos está diciendo que se trata de un problema de incapacidad mental, sino que más bien se trata de un problema de resistencia espiritual o de holgazanería espiritual. La audiencia que recibe esta carta había creído y había comenzado a crecer, pero al parecer llegó un momento, y no sabemos exactamente cuándo, en que algunos creyentes o la iglesia entera tomó la decisión de prestar poca atención a las enseñanzas y perdieron interés por seguir creciendo. Esto ya lo dijimos y es algo voluntario, y no es que simplemente dejamos de prestar atención, sino que el foco de atención se dirige hacia otros lugares y empezamos a prestar más atención y a escuchar lo que no deberíamos atender. La falta de crecimiento espiritual se debe en muchos casos a que una o más personas involucradas no están dispuestas a pagar el precio que demanda crecer. No están dispuestas a esforzarse o ven como algo difícil, y por eso prefieren las cosas más simples y sencillas de la carne. Y esto no es algo que se diga con palabras, sino que se dice con hechos. Debemos reconocer que la caída del ser humano produjo en nosotros una pereza espiritual, que ahora es parte de la naturaleza con la que nacemos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, el apóstol le dice a la iglesia: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Todo el que ha recibido a Cristo tiene esta misma lucha en su interior, estos deseos carnales que batallan contra el alma. Y el apóstol no solamente dice que están ahí, sino que también nos dice que batallan, teniendo estos deseos la posibilidad de ganar y someternos a hacer todo lo que es contrario con nuestra nueva naturaleza. Pero Pedro les dice a los creyentes a los que dirige esta carta que se abstengan, es decir, que está en ellos el poder para resistir y vencer. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Déjame decirte que si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres realmente libre porque el Hijo de Dios te ha liberado. Pero si sigues pecando es porque voluntariamente regresas a hacer las cosas que antes hacías por obligación, pero ahora tienes el poder de decir que no al pecado. Lamentablemente muchas veces nosotros le damos permiso a esos deseos para entretenernos pensando que tenemos el control para juguetear, no pensando que podríamos ser debilitados hasta la muerte. El versículo 12 del texto que leíamos al inicio dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y es que al igual que en el crecimiento físico, primero un bebé comienza tomando leche, y conforme va creciendo necesariamente necesita otros alimentos sólidos. Así también el creyente debe profundizar cada vez más y más en la palabra de Dios para su correcta madurez espiritual. Pero los creyentes de esta iglesia se habían estancado en la leche, es decir, en lo básico, porque debiendo tener la capacidad de enseñar a otros, ellos mismos no podían dar explicación de las cosas básicas y fundamentales de su fe. Por otra parte, Pablo le escribe a los corintios acerca de este mismo tema cuando les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El problema que tenían los corintios era similar al de los hebreos, y Pablo agrega algunos datos aquí acerca de las características de alguien que es carnal, o que todavía se mantiene como un niño. En el versículo 3 nos dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hebreos nos da también algunas características de aquellos que son niños cuando dice en el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La frase clave aquí es la palabra de justicia, y mientras se le compara a la leche como un alimento para niños, la palabra de justicia es algo que los niños no pueden digerir. Son enseñanzas más profundas. Es la enseñanza que va transformando la mente del creyente y le permite ver la realidad espiritual. Y aclaremos que estas enseñanzas no están fuera de la Biblia, sino que están dentro de la Biblia misma. Porque en la época de los apóstoles comenzaron a aparecer grupos dentro de la misma iglesia, como los gnósticos, que decían tener un conocimiento especial que podía llevarte a un nivel superior de espiritualidad, cuando en realidad no era así. A lo que me refiero es que esta palabra de justicia, este alimento sólido, podemos encontrarlo en la Biblia sin una revelación externa. El problema no era ese, sino más bien la mente de los oyentes. Es igual que un niño de 5 años cuando uno le quiere explicar acerca de economía o alguna otra cuestión de la vida. El niño podría sí entender algunas cosas, pero la mente de alguien de 30 o 40 años va a entender mucho más. En el versículo 14 continúa diciendo: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento es un fruto de haber consumido alimento sólido y llevarlo a la práctica. El discernimiento le es dado a aquellos que por haberse ejercitado tienen la capacidad para separar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es lícito y lo no lícito, entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Si no tenemos discernimiento, terminaremos llamando al mal bien y al bien mal, como dice Isaías capítulo 5 versículo 20. La iglesia actual misma ha caído en eso.
abrazando pecados con el argumento de amar a todos, y es porque no ha aprendido a discernir. No han alcanzado una madurez formada por la palabra y en cambio van tras ideas humanas movidos por sus emociones, y cuando un creyente es movido más por sus emociones que por sus convicciones, puede ser peligroso para la vida espiritual de éste. El autor de los Hebreos dice que el alimento sólido es para aquellas personas que tienen los sentidos ejercitados, y coincidentemente el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le es necesario ejercitarse en la piedad. Eso de ejercitarse demanda esfuerzo, demanda ser disciplinados, nos llama a dejar las cosas que nos detienen y nos distraen. En pocas palabras, tú eliges si te quedas como un niño o creces. La inmadurez o la madurez al final es tu elección. La falta de discernimiento espiritual, debido a la falta de crecimiento, es la causa de que muchos creyentes tengan problemas para encontrar la voluntad de Dios. Y no es que Dios no nos quiera revelar su voluntad, o que sea difícil entender la voluntad de Dios, porque desde el principio Dios ha mandado profetas para llevar su mensaje. Luego Dios mismo también se encarnó y vivió como hombre para dejarnos claro cuál es el camino que tenemos que seguir. Y por si fuera poco, envió su Espíritu Santo a morar en nosotros para ser guiados, y nos ha dado su palabra en un lenguaje humano para que hagamos su voluntad. El problema es que tenemos mucho ruido alrededor nuestro. Tenemos muchas distracciones que ahogan la palabra de Dios. Y en medio de todas las luces, distracciones, pasatiempos y actividades, claro que nos cuesta discernir entre el bien y el mal, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es nuestra voluntad. En la Biblia tenemos todo el consejo de Dios y toda la voluntad de Dios que necesitamos para nuestras vidas. Nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios día tras día, pero lamentablemente hay muchos que el único contacto que van a tener con la palabra es por medio de un video como este o tal vez los días domingo. Pero de esta manera no se puede buscar la voluntad de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu para que éste nos ayude a entender la palabra de Dios y podamos producir frutos. Pero esto demanda diligencia y esfuerzo de nuestra parte. El problema de la iglesia a la que va dirigida esta carta tiene que ver con una pereza espiritual que debe ser vencida. Y vencer esa pereza requiere un esfuerzo de parte de cada uno de los miembros de la iglesia. Y aquí nos encontramos cara a cara con el problema que acecha a la iglesia de cada generación. Y me refiero al problema de la iglesia que se niega a crecer.